ARMY, tenemos que hablar porque hoy Jungkook hizo otro directo en Weverse y pasaron tantas cosas que no sabemos ni por dónde empezar. Hubo un momento que dejó a medio fandom con la boca abierta, dijo un número que muchas G-Cookers no pueden dejar de analizar, y para cerrar hizo algo tan tierno que se nos salieron las lágrimas sin poder evitarlo. Quédate hasta el final porque esto no te lo puedes perder. Pero antes de empezar, si tú también amas a los chicos tanto como yo, no olvides suscribirte, darle al like y activar la campanita para estar informada de las últimas noticias del Jikook. Ayer Jungkook ya nos había regalado un momento hermoso, charlando tranquilamente con ARMY sobre cómo habían sido sus últimos días. Nada fuera de lo común, solo Jungkook siendo Jungkook, cercano, relajado, contándonos pequeñas cosas de su rutina como si estuviera hablando con amigas de toda la vida. Pero hoy la cosa fue distinta. Hoy decidió hacer un directo jugando con nosotras a videojuegos, algo que siempre nos encanta porque en esos momentos se relaja completamente, se ríe solo, comenta lo que va pasando en la partida y, sin darse cuenta, deja escapar pequeños detalles que después analizamos durante días. Y hoy no fue la excepción. Porque en medio del directo pasó algo que activó todas las alarmas del fandom. En un momento del stream, Jungkook se levanta de su sitio. La música sigue sonando de fondo, la cámara sigue grabando y el chat sigue lleno de mensajes de ARMY escribiendo sin parar. Pero entre la música se empiezan a escuchar voces, y aquí es donde el fandom se dividió en dos, porque muchas ARMY empezaron a decir inmediatamente que esa voz se parecía a la de Jimin. Ya sabemos que su voz es inconfundible para nosotras, la reconoceríamos entre miles. Así que, en cuanto se escuchó algo de fondo, los clips empezaron a circular por todos lados con el mismo comentario. ¿Esa no es la voz de Jimin? Ahora bien, siendo honestas con ustedes, tenemos que aclarar algo importante. El audio no se escucha con la suficiente claridad como para confirmar absolutamente nada. La música está sonando bastante alta en ese momento. Las voces quedan mezcladas de fondo. Y aunque emocionalmente todas queremos creer que es Jimin, como analistas tenemos que ser justas con la información. Existen otras posibilidades igual de válidas. Podría tratarse simplemente de Jungkook hablando solo, algo que hace bastante seguido cuando está concentrado jugando o reaccionando a algo en pantalla. También sabemos que Jungkook vive con un compañero de piso que se queda cuidando su casa mientras él está de gira, así que perfectamente esa voz de fondo podría pertenecer a él. Lo que sí es innegable es que apenas se escuchó ese fragmento, el fandom entero se puso en modo detective, y eso para nosotras las G-Cookers ya dice bastante de lo mucho que seguimos conectando cada detalle con la posibilidad de que Jimin y Jungkook estén cerca el uno del otro, incluso cuando no lo podemos confirmar del todo. ¿Ustedes qué creen, ARMY? ¿Fue la voz de Jimin, la del propio Jungkook hablando solo o la del compañero de piso? Cuéntenme en los comentarios qué escucharon ustedes. Pero eso no fue lo único que llamó la atención del directo de hoy. Un poco más adelante, mientras Jungkook estaba configurando la partida para empezar a jugar, llegó el momento de elegir cuántos jugadores máximo podían entrar. Y ahí, sin pensarlo demasiado, Jungkook dice una frase que hizo estallar el fandom. Hagámosla de 13. Para cualquier persona fuera del fandom, esto sonaría como un número cualquiera, elegido al azar en medio de una partida. Pero para nosotras, las G-Cookers, ese número tiene un peso enorme. Sabemos perfectamente que el 13 es un número muy especial para Jimin. No es casualidad ni exageración nuestra. Él mismo lo ha dicho en varias ocasiones, e incluso lo tiene tatuado en la muñeca, porque nació un 13 de octubre. Es un número que representa una parte importante de su identidad y que él mismo ha mencionado con cariño más de una vez. Así que quizás entienden por qué, en cuanto Jungkook dijo esa frase, cientos de comentarios empezaron a aparecer relacionando ese número directamente con Jimin. Para muchas fans no fue casualidad, fue una señal más de esas pequeñas coincidencias que parecen aparecer justo cuando menos lo esperamos. Ahora bien, como siempre en este canal, queremos ser justas y analizar esto desde todos los ángulos posibles, porque el 13 también tiene otro significado importante para BTS en general. El grupo debutó un 13 de junio de 2013, es decir, el 13 no solo pertenece a Jimin, sino que también forma parte de la historia de todo BTS como equipo. Entonces, fue una elección consciente
consciente relacionada con Jimin? ¿Fue simplemente un número que Jungkook asoció con el debut del grupo? ¿O simplemente lo dijo al azar sin pensarlo más allá de una partida de videojuegos? La verdad es que no lo sabemos con certeza y probablemente nunca lo sabremos del todo. Pero lo que sí es innegable es que, sea cual sea el motivo, ese número sigue apareciendo una y otra vez alrededor de estos dos, y eso es algo que las G-Cookers no podemos dejar de notar. ¿Y tú, Army? ¿Crees que Jungkook pensó en Jimin al decir hagámosla de 13? ¿O crees que fue simplemente una coincidencia relacionada con el debut de BTS? Déjamelo en los comentarios. Y llegamos a la parte del directo que sinceramente nos dejó a todas con el corazón lleno. Cuando el stream estaba por terminar, Jungkook se despidió como suele hacerlo siempre, con esa sonrisa tan suya, agradeciendo a ARMY por acompañarlo, diciendo que nos quería y que esperaba vernos pronto. Todo parecía indicar que el directo había llegado a su fin. Pero no cerró el stream. La transmisión siguió activa y de repente empezó a sonar música. Nosotras, como siempre, seguíamos ahí, pegadas a la pantalla sin saber muy bien qué estaba pasando, hasta que Jungkook volvió a aparecer y empezó a escribir en el chat. El primer mensaje que dejó fue este: me tengo que ir ya y no podré volver, pero si queréis escuchar mis canciones, adelante. Y como sabía que muchas se iban a preguntar de dónde salía esa música, aclaró: son recomendaciones de YouTube, incluso si una canción extraña aparece. Y ahí muchas de nosotras pensamos que ese sería el final, que se había ido de verdad y que solo nos había dejado la música sonando como compañía. Pero 10 minutos después, Jungkook volvió a aparecer en el chat. Escribió: pero no me esperéis, solo disfrutad las canciones. Por hoy no volveré, pero el directo seguirá funcionando. Y durante ese ratito extra se quedó ahí, escribiendo mensajes, contestando a las ARMY que estaban comentando en tiempo real. Nos dijo que también nos extrañaba, saludó a varias personas por su nombre, se rió de nuestras bromas en el chat como siempre hace, con esa naturalidad que lo caracteriza. Y antes de irse de verdad, nos deseó que tuviéramos un día increíble. ARMY, sinceramente, momentos así son los que nos recuerdan por qué lo queremos tanto. No tenía por qué quedarse esos minutos extra, no tenía por qué volver después de despedirse, pero lo hizo, porque así es Jungkook, siempre pensando en nosotras, incluso en los detalles más pequeños que muchas veces pasan desapercibidos. ¿A ustedes también se les salieron las lágrimas con este momento? Cuéntenme cómo se sintieron leyendo sus mensajes en el chat, y es que, honestamente, momentos como este son los que nos hacen recordar por qué Jungkook ocupa un lugar tan grande en nuestros corazones. No es solo su talento, ni su voz, ni lo increíble que es sobre un escenario. Es esa cercanía genuina que tiene con nosotras, esa manera tan natural de preocuparse por nuestro bienestar, incluso en los detalles más pequeños. ¿Cuántas veces lo hemos visto quedarse un poco más de tiempo solo para saludarnos, contestar mensajes, reírse con nosotras o simplemente asegurarse de que estemos bien? No todos los idols hacen eso, y quizás por eso valoramos tanto cada gesto suyo. Porque si lo pensamos bien, Jungkook podría simplemente cerrar el directo y listo. Nadie lo obliga a quedarse escribiendo en el chat, nadie lo obliga a volver 10 minutos después solo para despedirse otra vez como corresponde. Pero lo hace una y otra vez porque genuinamente le importa cómo nos sentimos nosotras al otro lado de la pantalla. Y no es la primera vez que vemos este tipo de detalles en él. Muchas recordarán otros directos donde se ha quedado hablando más tiempo del planeado, donde ha leído en voz alta comentarios que le hicieron gracia o donde simplemente se ha reído solo pensando en lo que estábamos escribiendo. Esa espontaneidad es parte de lo que lo hace tan especial. No es algo actuado ni calculado. Es simplemente su forma de ser. Verlo tan cómodo, bromeando, contando anécdotas o simplemente compartiendo silencio mientras juega es un regalo que no todas las fandoms tienen la suerte de recibir. Así que, aunque no tengamos pruebas definitivas de nada, lo que sí sabemos con certeza es esto: Jungkook sigue siendo esa persona cálida, atenta y cercana que nos hace sentir parte de algo especial cada vez que se conecta con nosotras. Y con esto cerramos el análisis de hoy. ARMY. Un directo que empezó como un simple momento de juegos y terminó dejándonos, otra vez, con el corazón lleno gracias a la calidez de Jungkook. Cuéntenme en los comentarios cuál de estos momentos fue el que más las marcó hoy. La voz de fondo, el número 13 o esos mensajes tan tiernos en el chat. Me encanta leer sus teorías y sus reacciones, así que no se queden con nada guardado. Gracias por acompañarme una vez más en este análisis. Nos vemos en el próximo video y, como siempre,
con mucho respeto hacia Jimin y Jungkook, porque más allá de las teorías, lo más importante es seguir apoyándolos.